¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos una semana más a Guión, el programa decano de la información de cofradías y hermandades aquí en 101. Vamos a comenzar un programa en el que vamos a hablar de los 90 años que se han cumplido de aquella nefasta quema de conventos que hubo, especialmente Málaga, en la provincia donde más se notó esta catástrofe, y vamos a hablar con gente que sabe de esto, historiadores, con José Jiménez Guerrero, que además realizó un libro sobre el tema, y con Curro Marmolejo, que ya es de la casa, historiador también. Buenas noches, Raquel Espejo. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Pues nada. Nada más que añadir, señoría. Adiós. Buenas noches, adiós. Fran Morales de Mora, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Se están, entre bastidores, que decía, antes de que comenzáramos todo esto, ya se estaban preparando aquí y faltan 2 meses para el Carmen. Curro Marmolejo, buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, yo creo que tenemos ya por teléfono a Pepe Jiménez Guerrero. Pepe, buenas noches. Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, aquí estamos ya esperando a ver si esta situación se va despejando y volver un poco a poco a la normalidad, que es lo que todos queremos. Muy bien. Como historiadores que soy, hay que poner todo acontecimiento, y con la perspectiva de los años, hay que ponerlo en el contexto social que estaba viviendo en esos momentos España en general y Málaga de manera particular, para saber entender un poco la catástrofe que hubo a partir del día 11, 12, 13, especialmente en Málaga y en su provincia, ¿no, Pepe? Sí, efectivamente. Bueno, el día 11 y 12 de mayo fueron esos acontecimientos que a mí no me cabe duda que han sido uno de los hechos más trascendentes, por lo menos los que más han quedado en la memoria colectiva en la ciudad de Málaga. Un año 1931 con una división, con una esquizofrenia, diría yo, social brutal. Claro, es que hay que tener en cuenta que en el año 1931, el mes de mayo, no hacía ni un mes que se había proclamado, después de unas elecciones municipales, la Segunda República en Málaga, ¿no? Y bueno, en España, perdón, y que venía todo, bueno, pues marcado una situación de una conflictividad social, política, realmente muy importante. Y entonces, en ese momento, se habían polarizado mucho las situaciones, había un anticlericalismo imperante en España, que se había potenciado por determinadas facciones o posturas políticas, y que fraguó en Málaga como una especie de reflejo de lo que había sucedido en Madrid el día anterior. Pero también hubo otras ciudades de España en las que hubo sucesos parecidos, pero no con la virulencia que tuvo en Málaga, porque como demostramos en el año 2006, cuando publiqué el libro de la quema de conventos, la ciudad de Málaga fue de toda España en la que hubo unos acontecimientos más, digamos, más trascendentes, más importantes por el volumen de pérdidas. Y esto es algo que yo quiero resaltar, porque hasta ese momento siempre se afirmaba que, bueno, que Málaga fue una de las tantas ciudades de lo que pasó en España. No, una de las tantas no, Málaga fue la que más, porque en nuestra ciudad se destruyeron, asaltaron, incendiaron y desvalijaron 41 edificios, de ellos algunos civiles y la inmensa mayoría religiosos. Sí, además cofradías que perdieron en su totalidad hasta el 90% de no solamente las imágenes, sino también del patrimonio, ¿no? Efectivamente, bueno, se sospechaba que las pérdidas eran muy importantes. Lo que pasa es que ya publicamos en su día que hubo unos informes que hicieron las cofradías a instancia de una llamada comisión restauradora que se organizó en la agrupación de cofradías a partir de 1938, y en el que, bueno, se le pidió a las cofradías que hiciesen un catálogo aproximado de las pérdidas que habían tenido en el sexenio 1931-1937. Y entonces las distintas cofradías de Málaga, la mayoría de ellas, emitieron ese informe, si bien hay que resaltar que la gran cantidad la mayor parte de las pérdidas sucedieron en el 31, también en el 36, a raíz de julio de 1936, cuando comenzó la guerra civil en España.
hubo también algunos sucesos semejantes, pero la gran mayoría fue en el 31. Y quiero recordar, de estoy hablando de memoria, que la totalidad de las pérdidas sufrieron las cofradías, fueron más de 2 millones de pesetas de la época, y que entre ellas, bueno, pues la inmensa mayoría detallaron claramente todo lo que habían perdido, valorándolo según su criterio, lo que, digamos, la valoración económica, y entre ellas, bueno, pues todos sabemos que la que tenía un patrimonio en aquel tiempo más importante desde el punto de vista económico era la Archicofradía del Paso y la Esperanza. Curro. Yo quería decirle a Pepe, Pepe, vamos a ver, ¿tú crees que había un plan orquestado para hacer una ruta para quemar diversos templos, o como dice la tradición, todo iba lo de las famosas turbas descontroladas? Vamos, mira, Curro, yo hasta que comencé a investigar, digamos, en profundidad este tema, siempre había escuchado, siempre había leído que todo fue algo espontáneo, que todo sucedió como una especie de mimetismo de lo que había sucedido el día anterior en Madrid. Sin embargo, yo tenía una teoría, y era que hubo dos fases perfectamente diferenciadas. Y esa teoría, bueno, pues creo que se corroboró. Hubo una primera fase en la que al principio, después de un conato de asalto en el convento de Barcelilla, de la zona de la Victoria, que fueron felizmente abortados por un republicano ilustre, Enrique Mapelli, que era el presidente de la Diputación, en aquel momento era el gobernador interino, pero un hombre que puso todo lo que pudo para abortar esta situación, pero que, como te digo, hubo una primera fase en la que sí se nota que hubo una cierta preparación en el centro de la ciudad, y además una cierta dirección de determinadas personas. Una dirección, digamos, y un mimetismo con Madrid, porque sucedió como en Madrid, comenzó en la residencia de los jesuitas, de allí pasaron al Palacio Episcopal, posteriormente hubo un asalto, como en Madrid había sucedido en el periódico conservador, el ABC, en Madrid fue el periódico conservador, la Unión Mercantil, pero en Málaga se introdujo una variante. La variante fue que ese grupo de personas asaltantes de esos lugares tuvieron que desplazarse de la zona centro pasando el río hacia la zona del Perchel para atacar una iglesia determinada, que fue la de San Carlos de Santo Domingo. Claro, al atacar la iglesia de San Carlos de Santo Domingo tiene un componente cofrade importante, y es que allí tenían su sede canónica dos de las más importantes cofradías de la época, que eran la Archicofradía del Paso de la Esperanza y sobre todo también la Congregación de Mena, cuya vinculación con la Legión era algo que siempre estaba, digamos, en entredicho por los grupos fundamentalmente de izquierda en Málaga. Una segunda fase sí es verdad que ya hubo un descontrol, porque esta situación, al amparo de la inhibición total de las autoridades, sobre todo del gobernador militar Juan García Gómez Caminero, que era la persona encargada en aquel momento de solucionar el problema de orden público, pues en ese momento hubo un desmadre, digamos, valga la expresión, por todos los barrios de la ciudad, en las que sí intervinieron personas de reconocidos delincuentes de Málaga. Y esto no es algo que sea una frase hecha, porque me entretuve en buscar en el archivo histórico provincial en este caso, en las listas de presos, personas que habían tenido unos antecedentes, digamos, antecedentes penales. Y efectivamente muchas de esas personas que fueron detenidas eran delincuentes habituales en Málaga. Entonces, es verdad que hubo una serie de personas ahí, como te digo, que fueron detenidas por actuar en los barrios. Pero también se detectó que actuaron muchas personas del entorno que, al amparo de una situación de descontrol, pues se aprovecharon, pues eso, para llevarse por fuera de lo que pudieron robar en aquellos momentos. Sí, a río revuelto. Exactamente. Yo quería preguntarte, la pastoral promonárquica del cardenal Segura, que es la que hace estallar la chispa, ¿qué decía exactamente para que el pueblo la tomara como excusa? Pues mira, Raquel, la pastoral del cardenal Segura hacía una cierta vinculación entre lo que era la Iglesia y lo que era la monarquía. Y eso fue algo que no sentó, evidentemente, nada bien a los diferentes sectores, fundamentalmente a los sectores republicanos, que en aquellos momentos, bueno, pues tenían una cierta preeminencia no solamente en Málaga, sino fundamentalmente en toda España, ¿no? Piensa que
un mes antes aproximadamente, bueno, pues se había proclamado la Segunda República, y desde el gobierno de España y desde, en fin, todas estas posturas políticas trataban de separar totalmente lo que era, bueno, la cuestión política de la cuestión religiosa. Algo que, sin embargo, el cardenal Segura sí potenció. Entonces, esa toma de postura de la Iglesia, pues fue, digamos, aquí no el detonante, pero sí algo que ayudó a crear esa situación de conflictividad que fraguó fundamentalmente en Madrid el día 10, cuando se iba a fundar el Círculo Monárquico Independiente en la calle Alcalá, y que allí, bueno, pues fue la chispa, digamos, que organizó una serie de asaltos que hubo, sobre todo a los conventos en la calle Flor, en el convento de los jesuitas, la zona de la calle Flor, etcétera, en Madrid, que tuvieron luego el corolario en Málaga y en otras ciudades, y sobre todo aquí en la zona del Levante español. Sí. Pepe, buenas noches. Hola, Fran, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos repasando un poco, empezaba Rafa diciendo que, bueno, que cada acontecimiento histórico hay que ponerlo en su contexto. Y realmente el relato de los hechos, yo recomiendo encarecidamente tu libro, el que tienes dedicado a la quema de conventos, porque creo que hace una fotografía bastante interesante y bastante objetiva de lo que fueron el relato de los hechos. Pero, claro, parece como que esto, o algunas veces se ha contado como si esto fuese de repente un estallido. Hemos hablado de esa carta pastoral, pero ¿de dónde viene todo ese anticlericalismo que hay en España? Porque eso no es una cosa que surge en ese momento, sino que se lleva fraguando durante muchos años. Mira, es verdad, Julio Baroja hablaba de que evidentemente nos faltaba una historia del anticlericalismo en España. Y es verdad que el anticlericalismo en España estaba latente desde la Edad Media, fíjate que te digo, desde la propia Edad Media y la Edad Moderna ya se hablaba de anticlericalismo en alguna de sus fases o de sus facetas, ¿no? Desde ese anticlericalismo popular, ¿no? Que hablaba de la gula de los frailes, de esos deseos insatisfechos. Luego hubo otra serie de acontecimientos que marcaron unos puntos importantes en la historia del anticlericalismo en España, como por ejemplo la matanza de frailes en Madrid, la propia Semana Trágica de Barcelona, después en Málaga, por ejemplo, me estoy acordando una serie de problemas muy graves que hubo cuando se publicó y se presentó en el Cervantes la obra Electra de Benito Pérez Galdós, ¿no? En la que hablaba de la labor que hacía un confesor con una joven. En fin, todo esto ha creado a través del tiempo un caldo de cultivo que es anticlericalista, que en Málaga también había fraguado importante. Es decir, tenemos los estudios de Elías de Mateo en ese sentido, que yo aconsejo a las personas que estén interesadas en el tema que acudan a ellos, pero que luego, sin embargo, en los años 20 y fundamentalmente a principios de los años 30, pues van a tener una conflictividad política muy importante en España. Y entonces los acontecimientos del 31, ya llegando a este momento, hay que considerarlos como unos acontecimientos anticlericales. Es verdad que desde el punto de vista cofrade siempre le damos la importancia de que las cofradías fueron las grandes perjudicadas de esa situación, y es cierto, porque las cofradías estaban en la iglesia, y claro, en Málaga el componente cofrade hay que ponerlo en contexto de lo que había significado a partir de 1921, después de la fundación de la agrupación de cofradías, porque se había creado algo distinto en Málaga. Entonces, ese sentido de las cofradías en Málaga, de su importancia y la vinculación con algunos de los estamentos, digamos, importantes, como era el estamento militar, sobre todo con Mena, o la toma de postura de determinados cofrades por las posturas conservadoras, que lo hubo incluso algunos cofrades ilustres que fueron, en fin, concejales, personas de cierta relevancia política, pues eso conllevó que esas posturas políticas contrarias pues potenciaran o al menos estuvieran de acuerdo o no hicieran lo debido para que no fraguara todo como fraguó en el año 31, el día 11 y sobre todo el 12 de mayo, porque fue todo en la madrugada de la mañana del 12. Sin duda alguna, la separación de poderes es brutal históricamente. Evidentemente, Rafael. Veamos lo que veamos, es decir, la vinculación de las instituciones en lo político y tal tiene consecuencias terribles, evidentemente, pero llegar a ese punto ya es pasarse mucho. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el itinerario principal de esta quema? El itinerario principal de la quema de convento aquí en Málaga comienza el 11 de mayo del 31 en Calle La Victoria, en el convento de los
lo diré, ay, se me ha ido la... El servicio doméstico. El servicio doméstico, correcto, y posteriormente empieza sobre las 7 de la tarde y posteriormente se van a Barcenilla, a un convento que había allí, y también empiezan a asaltarlo, también cerca del Colegio del Monte, y ya durante la noche fue trágico. Hubo un primer intento de asalto a la iglesia de la Merced, que se destrozaron muchísimos enseres, cogieron la cabeza, por ejemplo, de la Virgen de Consolación y Lágrimas, se la llevaron, y yo he leído por ahí que incluso se pudieron jugar al fútbol con ella, con la cabeza de la Virgen de Consolación y Lágrimas. Eso fue, y sobre todo el día 12 fue una barbarie, al mediodía del día 12 se quemaron lo que son principalmente los templos del centro, la iglesia de San Juan, la iglesia de Santiago, fue una barbaridad. San Pedro, por ejemplo, por ejemplo, que me toca muy cerca por la Archicofradía de la Aspiración, los hermanos de la Archicofradía de la Aspiración, temiendo que se quemaran, por ejemplo, los enseres como era el manto y el palio. El manto y el palio estaban guardados en el convento de las adoratrices, los recogen y se lo llevan al Mayate. Montan guardia delante de la iglesia de San Pedro, pero estaban allí los guardias de asalto y le dijeron que no pasaba nada y misteriosamente esos guardias desaparecieron y entraron en San Pedro y destrozaron por completo a la iglesia. La cabeza de la Virgen se salvó milagrosamente y se escondió en una casa de la calle San Pedro, pero fue criminal lo que pasó estos 2 días de 1931. Y ese 12 de mayo que el Estado decreta el estado de guerra, ¿cómo nos separa? O sea, realmente, si pusieron todos los medios, ¿cómo no separó a toda esa masa? Bueno, yo sí quería, si me permite, apostillar un momento, que es verdad lo que ha dicho el compañero, en fin, que como sucede todo en un principio, en la zona, digamos, de la Victoria, en la zona norte de la ciudad, que fueron, como he dicho antes, abortados por Enrique Mapelli, el que en aquel momento actuaba como gobernador, porque Antonio Jaén Morente, digamos, el gobernador oficial, digamos, estaba en Madrid en ese momento, había ido a Madrid. Pero los primeros momentos, los sucesos ocurrieron en el convento, bueno, en la residencia de los jesuitas. Allí fue donde se centralizó todo, porque era precisamente la orden de los jesuitas una de las que, desde el punto de vista republicano, sobre todo, querían que él se disolviera, como luego sucedió en el año 32. Entonces, esa reivindicación de la disolución de la orden de los jesuitas, pues estaba ahí latente. Desde ahí pasaron al Palacio Episcopal, que no olvidemos que fue uno de los lugares que más sufrió, porque es que se destrozó por completo. Aparte de que don Manuel González, el obispo, tuviese que marcharse, en fin, que ese es otro tema que también está analizado en el libro, es que allí se destruyó la memoria y la historia del cofrade de Málaga, porque todo lo que era la documentación de las cofradías, digamos, todo lo que eran constituciones, reglas, etcétera, estaba allí en el archivo y todo se quemó. Y a partir de ahí, como digo, luego fueron exactamente igual que en Madrid a la zona muy cercana, en la calle Andrés Mellado, que es, para que todos nos entendamos, en el Puerto del Mar, en la zona de Felisáez. Allí estaba el edificio de la Unión Mercantil, que quedó destruido, del periódico Conservador. Y después fue, como he dicho anteriormente, pasando el puente hacia la iglesia de San Carlos y Santo Domingo. Bien, y luego ya sí hubo ese desmadre, digamos, esa noche y el día siguiente en todas las iglesias, como se ha comentado. Posteriormente, ¿qué pasó? En el momento que se declaró el estado de guerra, que fue cuando volvió Antonio Jaén Morente de Madrid, el gobernador, declara el estado de guerra, y en ese momento se acabó todo prácticamente. Solamente en el convento del Niño Jesús, en la zona de calle Pozos Dulces, sucedieron un acontecimiento que, bueno, fueron capturados, fueron apresados unos individuos que estaban intentando quemar el convento, y esos fueron uno de los grandes, digamos, en los juicios de los que se les cayó encima unas condenas más fuertes. Pero es que la inhibición de las autoridades, sobre todo, repito, del gobernador militar, Juan García Gómez Caminero, fue total. Las fuerzas fueron retiradas con el pretexto de que el pueblo sabía protegerse y sabía lo que tenía que hacer. En el momento en el que la fuerza de orden público hacían acto de presencia en un lugar, no pasaba nada. Y esa frase que se ha repetido hasta la sociedad, de que hubo una lista, digamos, que el gobernador había pedido al obispado y que fue la que se siguió como orden de quema, eso no es cierto. ¿Por qué?
Pues porque desde el gobierno civil ya tenían listas previas, desde principios del siglo, yo la he estudiado, desde el principio del siglo XX tenían las listas de todo lo que era la propiedad de la iglesia, y tenían esas listas, y no fue el orden tal. Decían, no se quemó la iglesia de Santo Cristo porque se olvidó de poner en la lista. Eso no es cierto. No se quemó la iglesia de Santo Cristo porque fue uno de los pocos lugares en los que sí hubo una presencia policial, y en este caso del ejército, en la puerta. Y el hecho de que llegaran los asaltantes y vieran una fuerza de orden público le hacía desistir de esa situación. Y luego entonces la quema de conventos se produjo fundamentalmente por esa inhibición, porque si el estado de guerra o la fuerza de orden hubieran actuado bajo las órdenes estrictas de las autoridades, que fueron las que se inhibieron, no hubiese pasado lo que sucedió en Málaga. A mí no me cabe duda. Y en ese revuelto que decía yo antes, ¿en cuántas casas quedarían imágenes? Lo hemos comentado viniendo para acá, para la tele, imágenes de esos que decían los familiares, no, esta Virgen estaba aquí de toda la vida de Dios. Pues muchas, Rafael. Fíjate que cuando se declaró el estado de guerra, se emitió un bando, que está publicado en mi libro, es un bando en el que, bueno, pues se decía, se afirmaba que aquellas personas que tuviesen en su propiedad, en su poder, algunos de los enseres o imágenes y tal, que fuesen llevados a un lugar determinado, creo que era el cuartel de Secalerba, y allí, en ese cuartel y en la zona del gobierno civil, pues se almacenaron miles de objetos. Estoy hablando de miles de objetos de religiosos, porque ten en cuenta que ello fue un desmadre total y absoluto. Es decir, todos los conventos, bueno, la mayoría de los conventos, iglesias, etcétera, fueron asaltados y expoliados totalmente. Hay uno de los capítulos de este libro publiqué publicó la editorial Gubal, me publicó en el año 2006, hay un catálogo de pérdidas que realmente yo te puedo decir que para mí era abrumador cuando yo lo encontré y comencé a hacer un catálogo y a escribirlo. Es que era algo realmente que te pesara, no solamente, hombre, uno es cofrade, uno es malagueño, y veía que el patrimonio de esta ciudad sufrió un golpe brutal, ¿no? Y después, bueno, pues, aparte de todo eso, como te digo, muchas personas tienen en su poder o han tenido muchos de estos objetos. A mí no me cabe duda que todavía quedan muchos. Y lo que es peor de todo, desde mi punto de vista, fue, bueno, pues que las personas que fueron acusadas, pues, en otro de los capítulos del libro se analizan los juicios, que yo creo que eso es una de las grandes aportaciones de este libro, al haber localizado las actas judiciales, sobre todo en Sevilla, a los que se le adjudicó la autoría, o por lo menos de haber programado y de haber actuado incluso en estos acontecimientos, que todos los juicios fueron sobreseídos, y que aquellos que fueron acusados pues y condenados, pues luego en la proclamación de Vicente Alcalá Zamora como presidente de la República, pues hubo un indulto, y en el mes de diciembre pues fueron prácticamente todos puestos en la calle, con lo cual la impunidad quedó totalmente hecha. Nos queda un minuto, así que... Curro. Pepe, ¿qué obras para ti principales se perdieron, o sea, tenían una importancia histórica, artística, y que se perdieron para ti para siempre? Bueno, evidentemente las cofradías hay que tener en cuenta que no tenían el valor, digamos, patrimonial que tienen en la actualidad, ¿no? Y es verdad que había muchas obras, muchas imágenes que desde el punto de vista devocional pues serían potentes, pero no tanto desde el punto de vista artístico, que es de lo que estamos hablando. Correcto. Evidentemente se ha hablado de muchas imágenes, estoy hablando, no sé, el Cristo Gitano de Valdivieso, el Cristo el Nazareno del Paso, el Cristo del Suplicio de Castillo Lastrucci, la Virgen de la Amargura también del 18, pero fundamentalmente la memoria colectiva evidentemente ha quedado el icono de la imagen fundamental de la Semana Santa de Málaga, que fue el Cristo de la Buena Muerte y Ánima, que cayó en el siglo XVII Pedro de Benimedrano, ¿no? Eso ha sido en el libro, creo que en el capítulo 2, pues se analiza todo lo que se sabía y lo que no se sabía, que se ha podido descubrir de esa pérdida patrimonial que significó el Cristo de la Buena Muerte, que por desgracia pues fue quemado, como se ha demostrado con la documentación que se aporta. Yo espero haberme equivocado, pero tengo mis serias dudas. Pepe Jiménez, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Guión. Gracias a vosotros por contar conmigo siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Un abrazo grande para todos y cuidado mucho. Sí, Igualmente. igualmente. Vamos a la provincia, a la agenda. Sí, nos vamos ahora a la agenda de Vélez con nuestros compañeros del Horquillero que nos traen lo que va a ver estos días por la zona de la Axarquía. Buenas noches, compañeros. Seguimos en este mes de mayo en la comarca de la Axarquía, celebrando en su capital, en Vélez Málaga, diariamente el rezo del Santo Rosario y la Eucaristía en la ermita del Cerro San Cristóbal. Durante estos días también hemos celebrado el aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Remedios Coronada. En la localidad de Periana llegamos al día grande en torno a la imagen de San Isidro. Desde ayer martes hasta mañana jueves 13 de mayo tendrá lugar la celebración del triduo en honor al patrón de esta localidad y el día 15 tendrá lugar la visita pastoral del señor obispo de Málaga, Jesús Catalá Ibáñez, siendo a las 12 horas la celebración de la solemne misa y a las 20 horas el encendido de velas por el recorrido tradicional de San Isidro. En la localidad de Benamocarra tendrá lugar mañana jueves el inicio del triduo y la bendición del cuadro de este año y de tapices y balconeras. El viernes será la adoración eucarística, la Santa Misa y ofrenda floral. El sábado 15, por su parte, tendrá lugar la solemne misa con la participación del coro rociero Manantial y la banda de música de Benamocarra. También en Vélez Málaga, pero en esta ocasión en la localidad de Trapiche, tendrá lugar también el día 15 la misa en honor a San Isidro y la bendición de Santa María de la Cabeza a partir de las 12 horas. Y terminamos el repaso de esta agenda en la localidad de Alcaucín, donde tendremos el sábado 15 de mayo la ofrenda floral y a las 19 horas la celebración de la Santa Misa en honor también al patrón San Isidro. Pues para más información el viernes en el Horquillero, con toda la información cofrade de la zona de la Axarquía. Curro, muchas gracias. Un placer Vosotros. tenerte aquí. ¿Se queda o se va? Lo que él quiera, es de ¿Tú la qué quieres? casa. ¿Tú qué Si quieres quieres hacer? quedarte, tenemos dos quedaremos curros en la por ahí, ¿no? Ahora saludaremos a Curro. Vale, muy bien. Pues nosotros vamos a publicidad, enseguida volvemos aquí en 101 en guión. Hasta ahora. Pues estaría ya preparándose la gente para las hermandades de Gloria del Rocío, filial de Almonte, preparándose para ir al Rocío. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sí se va a hacer y de lo que no se va a hacer por segundo año consecutivo, aunque este año la mano está un poquito más abierta, más ancha que el año pasado. Curro, claro, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Que no paras de currar por lo que yo leo en Twitter. Sí, pues la verdad que sin parar, como bien dices, y bueno, muchos proyectos que están viendo la luz, otros que algunos encargos que se quedaron ahí en la recámara pues se están retomando poco a poco y otros en vista ya de presentarse y entregando proyectos, y algunos presentándose, otros entregando y otros listos para ponerlo encima de la mesa y darle forma. ¿Tú has notado que de alguna manera ya se está medio normalizando el tema de encargos? Sí, por supuestísimo. Y no solamente en lo que a mi área compete, ¿no? Del diseño y la proyección, ¿no? Sino los talleres. Yo creo que estamos viendo un poquito, al menos la luz al final del túnel la estamos viendo ya. Es verdad que los talleres se están reactivando y yo lo noto porque aparte estoy en contacto con los talleres porque me dedico a esto y es verdad que no paran, al menos las hermandades están pidiendo presupuesto y están retomando los trabajos. Eso está bien. Contigo empezamos el Rincón del Artista. Y la primera, una de las preguntas era, ¿estás notando la pandemia? Y tú dijiste que no, que tú no la estabas notando en tus carnes. No la estaba notando en aquel momento. En aquel Por eso te estoy diciendo, verás, contextualiza ahora. No, está feo decirlo, pero realmente no lo he notado, no he notado que me haya faltado el trabajo. Sí es verdad que el volumen ha disminuido en comparación a años anteriores o a épocas anteriores. Es verdad que recién salido de la época de la coronación de la Virgen del Rocío y de la coronación de la Soledad de Mena, gracias a Dios tuve muchísimo trabajo, tanto que estuve desbordado, abrumado por el trabajo, vosotros lo sabéis, ¿no? Aparte que no es porque lo diga yo, que es algo que se puede constatar porque están las obras ahí. Entonces, también puede ser que eso haya minorado, que ya esté reposado y... ¿Y no te ha dado tiempo a recuperarte y empezamos otra Y vez? hemos empezado, claro, porque por miedo a perder el volumen de trabajo que normalmente ocupa mi agenda anual,
he cogido mucho más trabajo creyendo que iba a faltar y ahora me he encontrado con los trabajos que se han retomado y espero que lo comprendan los clientes. ¿Qué tipo de diseños son los que se están demandando más ahora? ¿Qué tipo de Sobre piezas? todo bordado. La gente está haciendo mucho bordado. Las hermandades, es verdad que nosotros tenemos un amplio patrimonio aquí en la ciudad en lo que se refiere a talleres de bordado, ¿no? A artistas que bordan. No solamente para aquí, para Málaga, sino que es que ya estamos saliendo fuera con el bordado, ¿no? Cosa que hasta hace unos años era impensable. Y se está demandando mucho bordado, además bordado para quedarse en talleres de aquí de la tierra. Por cierto, te has internacionalizado, me han dicho, ¿no? Ya, bueno, internacionalizado. Más allá de Peñaperro, más allá de Peñaperro. No hemos salido de la península, pero sí, estamos ahí. Estamos con un paso de palio para la Virgen de las Lágrimas de Alicante, que se presenta en junio, a finales de junio, una presentación que se ha retrasado, estaba prevista para mayo, y se ha retrasado el mes de junio, y una saya para la Virgen del Dulce Nombre de la Hermandad de Jesús el Pobre de Madrid, capital. Además tiene mucho tirón, según tenemos Sí, entendido. está en Medinaceli, el Gran Poder y la Macarena, que es una hermandad, y Jesús el Pobre. Chicos, pues nada. Ahí estamos. Vámonos al Rocío. Vamos a la sí, porque Yo estoy que me lo tiene que contar. como diría la madre, mi niño es muy rociero. Él es de la Cofradía del Rocío de Málaga, evidentemente, y es rociero del Rocío de Almonte, de que yo te conozco, al menos. Y Sí, hace desde chico. unos cuantos años, tú y tu familia, además. Sí, sí. Vamos a hablar de Rocío Málaga. ¿Qué sabemos que va a hacer? Rocío Málaga, la de La- penitencia, la hermandad de la penitencia o la penitencia, hermandad filial, la de penitencia. Pues nosotros tenemos previstos los cultos con total normalidad, con la reducción de aforo y demás que estamos en estos momentos, pero los cultos están previstos según o sea, están En fecha. en fecha. Empiezan el miércoles de la semana que viene, miércoles, jueves y viernes. Domingo función principal y la Virgen en veneración pública el lunes de Pentecostés por su festividad. Ujú. Y las hermandades, tú tienes vínculos con las hermandades, especialmente con las de Málaga, ¿no? Pero también la Caleta. Las hermandades del Rocío de Almonte, filiales de Almonte, ¿tienen prevista algo? Porque claro, no se van a ir al Rocío este año otra vez. No se van a ir a Rocío, pero salió una noticia por parte de la Hermandad Matriz que sí estaban invitadas, supongo con una representación, a asistir al pontifical del domingo de Pentecostés, ¿no? Sí es cierto que no hacer el camino, pero bueno, cada una El hará... pontifical y el rosario también, ¿no? Y el rosario también, Sí, va a ser diferente, pero el año pasado no hubo. Cada una ha tomado una decisión pues, de hacer lo que... tener el sin pecado, algunas han optado por tener el sin pecado en veneración el día de la salida de la hermandad, otras hacer un ángelus, en fin. Cada uno, en Málaga en concreto, va a realizar un triduo los días previos a la festividad de Pentecostés, en la Purísima. En fin, una sorpresa que hay que estará al salir en estos días para el día de la salida de Málaga, que se va a exponer en veneración al sin pecado, pero de una forma un tanto especial, y va a estar a partir de las 12 de la mañana expuesto a veneración para quien lo quiera ver. En fin, que según vayan saliendo las noticias, yo no te puedo hablar de la Hermandad de Málaga porque sé esas noticias, pero aún la Hermandad no las ha puesto en Sí, las redes ni las ha hecho públicas. Al menos hay un movimiento que el año pasado ni Hombre, el año pasado ni por asomo, el año pasado, no sé, a esta fecha estábamos confinados todavía, ¿no? Sí. El año pasado Recién salido. estaba la Virgen donde está ahora, que no me sale el nombre, en la Basílica, pero no se hizo nada y se hizo una misa, pero era solamente para la Junta de Gobierno. Es verdad, que cantó Ainhoa Arteta, puede ser, ¿no? Eso el ya año no pasado lo sé. sí, estaba en la iglesia de Almonte, estaba la Virgen, el año pasado. Bueno, a correcto. ver, entonces tú empiezas haciendo la carreta, ¿tú cómo vas? Ay, bueno, que te explique el proceso de... Tírale. A esta fecha en la que estamos, que faltan 4 días para irnos de romería, ahora mismo estaría la carreta ya lista, vestida, con sus encajes, sus bullones de la bandera de España, porque la mía va con los colores de la bandera de España. En fin, ya Mírala, ahí la tienes. estaríamos pues cargando el depósito de agua, pues, metiendo comida, los congelados, en fin. Mi casa sería ahora mismo un revuelo de trajes, de pantalones, de camisas. Os podéis imaginar pues todo lo que supone irte 7 días de romería como salvaje, metido en mitad del campo, en busca de la Madre de Dios. Pues todo lo que supone. Como si yo no lo supiera, que a lo mejor no lo sé,
¿Cómo explicarías a los que desconocen qué se celebra, qué se conmemora con el Pentecostés? Bueno, Pentecostés realmente es la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Cuando el Espíritu Santo lanza las lenguas de fuego sobre los apóstoles, ¿no? Y esa paloma blanca, como dicen a la Virgen, la blanca paloma, ¿no? Viene ese Espíritu Santo radiante y reparte los dones sobre los discípulos, ¿no? Se conmemora también la festividad del Rocío, la Virgen, Santa María del Rocío, que retoma su nombre, en realidad, de los términos de Doñana, que son la rocina, ¿no? ¿Qué es el rocío para nosotros? El rocío para nosotros, para todos los que sentimos el rocío, o todos los que somos rocieros, no se limita a los 7 días o a los 3 días de romería o a los previos en Pentecostés. Es todo el año, nosotros tenemos a la Virgen siempre presente. En mis oraciones, si yo soy rociero de la Hermandad de Penitencia del Rocío y del Nazareno de los Pasos, te puedo decir que está casi a la misma altura la Virgen del Rocío del Monte. Y no dudo muchas veces cuando en momentos críticos de mi vida o de enfermedad yo he pedido a alguien y no se me ha venido la imagen de la Virgen a la cabeza. Y bueno, yo creo que todo el que pregunta sobre el Rocío o todo el que quiere investigar sobre los sentimientos del Rocío o quiere sentir lo que nosotros sentimos ahí al Rocío, yo pediría primeramente que por ser honesto consigo mismo tiene que sentir algo hacia la Virgen. No devoción, sino que la llame, aunque sea solamente por la estética, aunque sea solamente porque le guste como talla, por el valor de la imagen, por el valor de lo que supone, ¿no? Que si siente eso, que le llama la imagen, que es lo primero que tiene que ser, que vaya al Rocío. Y una vez que vaya, que vea lo que se mueve en torno a la romería, ¿no? Las sensaciones, el ver a uno cantar, el ver a alguien llorar mirando a la Virgen. Es inexplicable. Hay una sevillana que dice que hay cosas en el Rocío que no se pueden contar y es que no puede estar mejor descrito, es que no se puede contar. Tienes que ir con el corazón abierto sobre todo y empaparte. Hay otra cosa que es al margen de la romería de cada año. Luego hay una peregrinación en torno al mes de octubre. Claro, la hermandad matriz tiene estipulado una fecha, asignada una fecha a cada hermandad, que muchas veces los fines de semana pues coinciden 3 o 4 hermandades, porque son 100 y pico hermandades, no sé ya si serán 120 o 115 hermandades, y cada fin de semana van unas cuantas de ellas. Málaga, nosotros vamos en noviembre y la Hermandad de la Caleta... ¿Iremos en noviembre? ¿Tú cómo lo ves? No lo sé. Pues si estamos al 100% ya, si el 70% en verano... Tengo yo mis dudas de ver la patrona en la calle, no sé yo si nosotros nos veremos en noviembre. Aparte, porque Málaga te puedo decir que es una de las peregrinaciones más multitudinarias. Va muchísima gente, mueve mucha gente, no solamente de Málaga, sino de Andalucía también. No, además se puede constatar cada año... las dos hermandades, la de Málaga y la de la Caleta, la cantidad de gentío que lleva cuando van hacia la Basílica de la Virgen de la Victoria a presentarse ante ella y salen en peregrinación hacia el monte. Es un gentío impresionante. Increíble. Y en mayo también, en mayo el día de la salida de las dos hermandades, tú puedes ver cómo está... No, te hablo de mayo. Cómo está el centro, cómo está ese sábado que sale Málaga, porque es lo que más vivo, porque yo Caleta sí la veía cuando coincidíamos, pero Caleta ahora al salir el viernes, a mí me pilla pues arreglando mi carriola, cuando nosotros vestíamos el Sin Pecado de flores, le poníamos las flores a la carreta del Sin Pecado, antes de estar pinzapo, pues el viernes lo echábamos allí en la hermandad, entonces pues nosotros Caleta, pero el sábado era el día grande nuestro. Esa alegría, esos trajes de flamenca por el centro, me recordaba mucho nostálgicamente a esa feria perdida de los años 80 del centro, ¿no? Sí, yo recuerdo además... Esa estampa, ese colorido por las calles del centro. Una imagen, porque en mi recorrido de guión en las distintas etapas, de hacer reportajes y tal, de tener alguna que otra ocasión, porque hay carretería. La cantidad, cuando pasaba por la carretería, la cantidad de carretas que había, y estamos hablando de los 90, imagínense. Claro, Málaga tiene numeradas 130 o 140 carretas, de las cuales al camino irán 80. O sea, están enumeradas, están inscritas X, pero va muchísimas menos. Tú imagínate si va toda la hermandad. O
O sea, todas las que están, todas las carretas que están, que tienen su numeración, sí, todas fuera. De hecho, antes, perdóname que te corte, antes, todo el recorrido hasta la Basílica de la Victoria iban las carriolas detrás del Sin Pecado. Ya cortan por la avenida de la Rosaleda y ya se encuentran, ya se van directamente para Martirico. No, decía yo que una de las cosas que ha propiciado en el peor sentido la pandemia ha sido allí en Almonte, en la aldea del Rocío, pues la mayoría de las casas se alquilan. Claro. Se alquilan. Entonces, llevan ya 2 años. Hombre, ten en cuenta que viven de eso, realmente. Viven de hay eso, familias que viven de claro, eso. hay muchas familias que viven de eso, de los alquileres de las casas, de las tiendas de souvenirs de la Virgen, que muy bien, que Almonte vive de la fresa, pero es verdad que ahí los alquileres de las casas, las hermandades cuando van, las peregrinaciones allí para ver a la Virgen. Los hoteles, los hostales. Todo eso, la hostelería, todo está perdiendo dinero. Si te tuviera, perdona. No, que lo que dice Curro, que es que realmente es un goteo constante. Que quizás nosotros, por estar en Málaga, nos pilla un poquito más. Bueno, pero tú estás por la Semana Santa. Claro, sí. La Semana Santa, ¿qué supone para nosotros? Supone para nosotros que los hoteles estén llenos. Hasta los feriantes con sus carritos de chuchería y los vendedores ambulantes. O sea, se supone una crisis para todo el mundo porque esa fuente económica pues no está, se corta. Si te tuvieras que quedar con un momento del camino. Si me tuviera que quedar con un momento del camino, me quedaría con 2. Uno porque ya no existe y otro porque me sigue gustando y es renovación de promesas año tras año, que es la llegada de la hermandad al Rocío, el jueves a mediodía cuando estamos pisando el Ajolica, y ahí está la foto un momento antes de entrar, y uno por nostalgia, que ya no existe, pero que tenía mucha solera en la hermandad de Málaga, era cuando la Málaga hacía noche en Utrera. Porque la explanada de Consolación de Utrera, que es la patrona de allí de Utrera, ahora mismo pues aquello está con jardines, con arbolitos y demás, pero aquello antes era una basílica casi en mitad de un terrizo, ¿no? De un descampado, y acampaban todas las carriolas en fila y justamente en el centro de la puerta de la basílica se ponía el Sin Pecado mirando hacia las carriolas. Se podían por aquel entonces hacer candela, porque el Seprona no estaba encima nuestra por aquel entonces, y es verdad que era una noche de arte, porque yo me acuerdo que con Manolito Pineda, que en paz descanse, que en aquella época era presidente de la hermandad, era muy amigo de Enrique Montoya, y era una noche en la que venía Enrique Montoya con la familia Montoya, y allí se formaba lo más grande. Tú no te puedes imaginar lo que se formaba allí. Se cantaba hasta Señorita. No, era por la mañana ya cuando salíamos a andar, esa noche no se dormía. Sí, porque hay que tener en cuenta... Era yo pequeño, te sí. estoy hablando de muchos años. Que era la salida de Málaga, pero las paradas que van haciendo, es decir, había pueblos que se volcaban totalmente con Claro, con yo me acuerdo cuando la hermandad pasa. El sábado no está, el sábado en Málaga no está muy cuadrado, ¿no? Ahí es algo que va variando según el hermano mayor que haya o según la junta de romería, ¿no? Antequera, Fuente de Piedra, Mollina, ahí está por ahí. Pero a partir de la segunda noche, que es en el paraje natural de la Corchuela, que ya es Sevilla, ya sesteamos en Utrera, que aunque no hagamos noche paramos al mediodía, Coria, la Puebla del Río, Montecolinas, aparte que son pueblos muy rocieros, de mucha devoción a la Virgen de Rocío, y en el momento que entra una hermandad del Rocío por el se vuelven locos. Aparte porque somos de las primeras y ellos están ansiosos de Rocío, y ellos escuchan un tamborí, te puedes imaginar. Y la de cariños, además, que... Claro, hombre, y nosotros cuando en los pueblos que vamos entrando vamos visitando sus patronas, hacemos ofrendas de flores, es muy emotivo, es muy emotivo. A los que sois muy rocieros, ¿os molesta todo esa aura y esa fama que tiene el Rocío de cachondeo y de muchas veces superficial? Eso porque no han estado. Antes me molestaba, pero ahora no, porque el que piensa eso no viene, pues eso que nos quitamos. ¡Qué buena respuesta, por Dios! Antes sí me molestaba, pero cuando ya me importó el pensamiento de los demás, uno lo vive a su forma. Es verdad que hay de todo, pero como en todos los ámbitos de la vida y en todos sitios, ¿no? Pero yo creo, o al menos yo creo que lo que te marca siempre puede ser reconducible, pero lo que te marca siempre es el primer camino que tú hagas.
Y como hagas el primer camino con gente que te enseñe lo que verdaderamente es la romería, que te enseñe lo que verdaderamente es la Virgen, eso te marca para siempre. Es como todo, como vayas con unos liantes, pues lo que vas a ver va a ser la juerga. No, lo que pasa es que aquí ocurre como todo, es decir, que aquí en Semana Santa estamos los que estamos viendo la Semana Santa y hay otros que la están liando parda en el pasaje Mijana, por ejemplo, ¿no? Es decir, que en el Rocío pasa lo mismo, ¿sí? O pasaba, porque estoy concurro, yo que he conocido el Rocío en algunas ocasiones, en los años 90 hubo un boom donde se arremó mucha gente de otros niveles, no, Sí, no, sí, por, sí, sí, no sí, por sí. el cariño al Rocío, no por la fe, no por Que la... deterioró sino un poco la imagen de la porque romería. estaba de Pero moda, que- estaba de moda eso ser se Rocío, nota. ir al Rocío. Y hace Sí, poco sí. también, y hace poco también. Eso se lo he nota visto, muchas ¿no? veces. Si lo trasladamos a Semana Santa, cuando determinados personajes aterrizan en la Semana Santa con intención de que vengan otros a verlos a ellos, no a las imágenes, se nota los que estamos allí. Y pasa exactamente igual en el Rocío, cuando ves ese boom en el que se pusieron los focos más que en la Virgen, en la gente que iba. Claro, hace poco también pasó, en el 2000 y algo, ¿no? Ahora unos 10 añitos o así, también porque se nota ¿verdad? De gente que yo veía ajena a este mundo o que le pillaba muy de lejos, que por probar la experiencia o porque le llamaba la atención, pues fue. Y al final pues le ha terminado gustando. Un poco a la contra de lo que pasó en los 90, que en los 90 Fue tremendo. esa gente, sí que yo he visto gente que ha dejado de ir. No, era la moda de comprarse la medallita de la Virgen del Eso, Rocío. la cintita en el Sí, sí, sombrero. Sí. Y no pisar la ermita. Eso es. Y no pisar la ermita. Que lo primero que se hace cuando se va allí... No estaba en condiciones. No, lo primero que se hace cuando se va allí, lo que hemos ido es dejar las cosas en la casa e ir a la ermita. Yo, hombre, nosotros, me tocaba. por ejemplo, en mi O por lo menos carriola, así me lo yo te enseñaron. digo lo que hacemos en mi carriola, mi hermana, mi madre, todos los que vamos en mi carriola, ¿no? Nosotros, la hermandad llega al Rocío y la hermandad todavía no ha entrado a la acampada, la hermandad entra por el Ajolí, tuerce a la izquierda, o saluda a Caleta, tuerce a la derecha, perdón, y nosotros seguimos andando y nos vamos para la ermita. Aparte que hay que ver a la Virgen así. Hay que ver a la Virgen con mi hito de polvo, No, porque nosotros venimos a verla a ella. Si no tiene... Estoy contigo, los que hemos ido en alguna ocasión, depende de quién te enseñe el Rocío. Claro, eso es Y a mí me importantísimo. enseñaron eso, llegar, ¿qué hacemos? Primero ir a... Importantísimo. Y siempre por la puerta de delante, siempre que entra viéndola de frente. A mí lo que sí me da mucho susto, yo no he terminado, me tenía que alejar, quizá porque he sido muy asustón siempre, es La procesión de la Virgen, ¿no? cuando se van a saltar la... Yo no creo que haya... No verás, pasa nunca nada, pero es que nunca pasa nada, pero ahí hay ten en cuenta que tumulto de gente. después de tantos años yendo, pues conocí gente de muchas hermandades, tengo muy buenos amigos que puedo presumir, gracias a Dios, de ellos dentro de la Hermandad Matriz. De hecho, la Hermandad Matriz fue madrina también de la coronación de la Virgen del Rocío, y si ya eran estrechos los lazos, pues más aún, ¿no? Y yo he estado con ellos ahí dentro, que lo que se siente es indescriptible, es como si estuvieras llevando el cielo en esos momentos, y no pasa nada, tú miras a la Virgen, tú vas tranquilito y cuando te quieras dar cuenta estás dentro del cordón. Es que no tienes que ir buscando nada, te llama ella. ¿Cómo salta el chic de decir ahora es el momento? Para Bueno, saltar la el momento reja? realmente no es el que es actualmente. La Virgen siempre salía por la mañana, la Virgen siempre salía con los primeros rayos del alba, ¿no? Al amanecer, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Muchos de los viejos de Almonte, mucha de la gente mayor de Almonte tiene la inquietud esa porque eso volviese, ¿no? Es verdad que el tener que visitar tantas hermandades, el tener que ir a tantas casas de hermandad, estaría la Virgen todo el día en la calle. Normalmente se hace el rosario del domingo de Pentecostés por la noche, del domingo víspera al lunes. Ellos hacen un rosario que circunda toda la ermita de la Virgen, y cuando están todos puestos como una especie como de tarima o de escenario, están todos los sin pecados, van saliendo todas las hermandades, y la última en salir, van desfilando las hermandades alrededor de la ermita, la última en salir es el sin pecado de la Hermandad Matriz. Claro, cuando la Hermandad Matriz llega ya a las puertas de la ermita, se mete dentro, que normalmente suele ser en torno a las 3 o a las 4 de la mañana, pero todo el ímpetu de ellos es retrasar lo más posible, pero claro, el armonteño dice que la Virgen lo llama, entonces yo lo entiendo porque ella llama.
ella llama. Claro, porque lo que desconocen un poco esto, lo que se hace es recorrer toda la aldea para saludarla, es decir, acompañar... Claro, en la procesión están claro. todos los sin pecados, Sí. delante de su casa hermandad, o bien en el Real del Rocío, que el Real del Rocío es toda la parte de atrás, la plaza que hay detrás, donde está el monumento de la Virgen, y están todos los sin pecados ahí, la Virgen va saludando uno por uno todos los sin pecados. Te puedes imaginar toda la cantidad de hermandades filiales. La Virgen empieza, si la Virgen sale a las 3, la pasean por la marisma y empieza a saludar la hermandad de Huévar, que es la primera, a las 4:30 de la mañana o a las 5, y llega a las 1 de la tarde y todavía está la Virgen en Gine, pues... Hay que decir, ¿A qué hora no acabaría si saliera por la mañana? Que vaya a Gine, si la Gine Claro, la claro, Gine, no, la claro, de Gine. sí. ¿Cómo sitúa la hermandad de Almonte el itinerario de hermandades a visitar? ¿Cómo se hace? ¿Por calle? ¿El itinerario a qué te refieres? ¿La Sí, disposición de los sin pecados el lunes sí. de Pentecostés? Pues yo creo que están por orden de antigüedad. De antigüedad. Por orden de antigüedad, y la que tiene su casa de hermandad en el Paso de la Virgen se queda en su casa de hermandad. Como por ejemplo, Huelva es muchísimo más antigua que Málaga. Nosotros estamos al lado de Huelva, pero Huelva tiene su casa de hermandad ahí. Entonces nosotros estamos al lado del Sin Pecado de Huelva, por ejemplo. ¿Y lo que estáis aprendiendo? Sí. Si no, ya lo que nos queda es una clase práctica. El año que viene nos vamos al Hombre, Rocío. estáis invitados al No, Rocío conmigo. Ya me estás leyendo tú la cabeza. Hacemos un directo desde allí. Hacemos un directo. Os puede que hay gustar rollo- muchísimo, ¿eh? Hay muy buen rollo con la tele de Huelva, así que lo mismo, cuidado. Os puede gustar muchísimo. ¿Cómo es el camino de vuelta, Curro? Camino de vuelta Desolado. Málaga no tenía, porque realmente el camino de Málaga nosotros no salimos andando, nosotros salimos, nos montamos en la carriola, vamos en la carreta a Topastilla hasta llegar a Sevilla, que es cuando realmente empieza el camino a pie, ¿no? Y el camino de vuelta es un camino que nosotros hacemos para allá en 5 días, lo hacemos para acá en 3. Imagínate cómo puede ser, ¿no? Pero son los 2 primeros días a pie y los demás, los restantes metidos en la carreta. Es súper nostálgico. No va todo el mundo que va de ida. Te encuentras hermandades con muy poquitos peregrinos de vuelta. Y desandar el camino hacia la Virgen Duele. duele, pero a nivel de reflexión y de encontrarse con uno mismo, yo que no era muy partidario de camino de vuelta cuando se votó la Hermandad de Málaga, yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque vas desandando los pasos hacia la Virgen, vas haciendo reflexiones, te encuentras mucho contigo mismo, cosa que a la ida también lo tiene, porque las noches del camino son preciosas, cuando hay un rosario y está todo el mundo sentado alrededor del Sin Pecado y termina el rosario y te quedas esos ratitos en tu sillita con la mantita, con el poncho, te queda allí. Sí, pero a la vuelta ya vienes con la imagen Pero de... a la vuelta viene con todo lo vivido, ¿no? Con todo lo vivido y con mucha menos gente. Y con los sentimientos a flor de piel. Está muy chulo, te hinchas de llorar, pero está muy chulo. Es un martirio, ¿eh? El camino de vuelta es un martirio. Yo con todo el que lo hablo es igual. Ese momento de abrir la puerta de tu casa. Eso ya es de llanto total. Pero a mí, ese momento me entra el martirio cuando veo todo lo que tengo que meter en la lavadora. No, pero que es traumático. Es traumático, pero es muy bonito. Muy bonito. Ahora que se puede, ¿vas a ir algún día? Yo, como tenía mi pause de autónomo y tenía que entregar unas cositas en una hermandad de Huelva, Yo ya lo he visto. ya que he pasado por ahí, he visto a la Virgen. Pero ahora sí quiero ir a ver a la Virgen. No sé yo, porque Almonte no sé si estaba confinado. Que yo sepa. Almonte tenía un número elevadísimo de casos y ahora no sé cómo estará. Hasta hace 2 semanas estoy hablando. Y no sé yo, pero a mí dentro de al menos cuando pase Pentecostés me gustaría ver a la Virgen, no en esta fecha, porque no sé cómo lo van a gestionar ni cómo, y supongo que habrá mucha gente, pero en un par de semanitas sí me gustaría estar allí viendo a la Virgen. Bueno, pues esperemos que en noviembre podamos hacer la otra peregrinación, ¿no? Y yo Tiene una buena noticia. tengo mis serias dudas porque yo creo que todo tal como lo concebimos es que lo veo tan lejos. Veo tan lejos 200 hombres de trono metidos debajo de unos varales. Veo tan lejos la procesión de la Virgen del Rocío con los armonteños. Todo lo que piensa, hablando de Semana No soy Santa... negacionista, yo soy positivo, pero Sí. tal como lo concebíamos lo veo todo muy lejos. Para el año que viene, complicado. Complicado. Sí, tal y como lo conocemos, complicado. Complicado. La normalización yo creo que puede llegar en el 23. Sí.
Y lo de la magna de septiembre, yo creo que, bueno, ya aquí se ha adelantado que si no se puede en septiembre, en octubre, que si no en noviembre, sino para el año que viene. Yo creo que va a ser más bien al año Para que el viene. año que viene, es que verás cómo llenas un trono. Cómo llenas un trono que es que vamos todos pegados, hombro con hombro, imposible. Tal como lo concebíamos, imposible. Muy bien, Curro. Nos volvemos a apuntar. Yo me borré un tiempo y... Bueno, pues estás a tiempo de reconciliarte, Nos hombre. vamos a hacer No, pero no me peleé, ¿eh? nos vamos a hacer un programa en directo el primer año del Yo he Rocío que haya, nos vamos y lo Yo he hacemos. hecho programas, guión de la época, Por de eso hecho, tú- desde allí. Y he hecho, a través de la radio, cuando estaba yo en la radio, en emisiones desde la aldea. O sea, que yo algo conozco. Tanto profesional... Y la Hermandad de Málaga ha tenido muy buenos hermanos mayores, ha estado Diego Gómez, Lourdes Subirón, Manolo Pineda, es que ahora está Curra, Ricardo Gómez Rabasa, es que tenemos lo mejorcito. Y ¿sí? el apellido Renori, que dice mucho en la hermandad, porque Habrá que irse haciendo el traje de es la madre, de alguna manera, de que se creara Correcto. allí por Eugenio Gro, por ese Correcto, Gamarra, por la hermandad de... Correcto, Claro sí que es. sí, el monte. si no con A ella se la debemos. Sí. Curro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y viva la Virgen de Rocío. Para el público suelta, viva. Canta la caña o algo. Vamos a otra agenda. A la agenda de Antequera. Nos vamos ahora con nuestro compañero Antonio Jesús y vamos a conocer todo lo que hay en la comarca de Antequera. Buenas noches, compañeros. Aquí en Antequera continuamos nuestro mes de mayo devocional al Señor de la Salud y de las Aguas, patrón de la ciudad. Un mes de peregrinaciones con hasta 2 novenas. Nos encontramos ya en la segunda de las mismas, dedicada por gremios de la ciudad. La iglesia de San Juan se encuentra abierta desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche de forma ininterrumpida, con celebración de la Eucaristía, exposición del Santísimo y la posibilidad de poder acudir a realizar este rezo de la novena pues a cualquier hora del día. Las medidas preventivas sanitarias se están cumpliendo con ese distanciamiento en los bancos, recorrido de entrada y salida, por lo que si visitan Antequera no se olviden de visitar también este templo de San Juan, que durante este mes pues se encuentra de cultos muy especial. Y bueno, pues este pasado domingo también se presentaba el cartel del 250 aniversario del Señor del Mayor Dolor de Antequera. Un programa de actos que también se daba a conocer que, si Dios quiere y la pandemia nos deja, el 9 de octubre podríamos llegar a tener salida procesional extraordinaria. El cartel ha sido realizado por el pintor local Felipe Sánchez y fue desvelado por la concejal de Cultura y Tradiciones y también cofrade de esta hermandad, Elena Melero. No es el único de los carteles que se presentan estos días, porque este próximo sábado la Asociación de María Auxiliadora de Antequera desvelará su cartel de cultos y festividad del próximo 24 de mayo. Será a las 12 de la mañana en la iglesia de San Pedro, y del cual la próxima semana os traeremos imágenes. Un mes de mayo, como pueden ver, de aniversario, de devoción al patrón, pero en el que también el Rocío o María Auxiliadora aparecen con fechas marcadas en rojo. La próxima semana nos seguimos viendo. Un abrazo desde aquí, desde nuestro programa de 101 Antequera, desde Hermanaco. Abrazo, compañero, gracias. Hasta la próxima semana. Nosotros hacemos pausa, vamos a publicidad y después volvemos con la tertulia canalla. Prepárense. Hasta ahora. Ya estamos en el último tramo del programa Guión, esa tertulia en la que hoy vamos a hablar con dos compañeros de medios de comunicación sobre algo que está ahí, a la vuelta de la esquina, después de algunas conferencias que tienen que haber celebrado Cabildo de elecciones el año pasado. Por mor de la pandemia se les dio un añito más, pero ya sí se va a normalizar dentro de lo que cabe el periodo electoral en bastantes cofradías, en 16 cofradías. 16 cofradías de penitencia. Y 3 de gloria. No, creo que 5. De todas maneras, Jesús lo sabe seguro. Vale, ahora saludamos primero. José Antonio Saúl, de La Opinión de Málaga. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo va tu libro? Bueno, ahí va. Poco a Lo poco. presentaste hace poco, ¿no? He tenido firmas y la presentación el 4 de junio. Todavía. Lo que pasa es que con esto de los tiempos del COVID uno no mide muy bien dónde presentar o dónde no Y presentar. cómo, y el aforo y todas esas cosas. Esas cosas. Bueno. Otro día hablaremos de tu libro. Se va a soltar como Antonio Gala. Jesús Hinojosa, del Diario Sur. Compañero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa. ¿Cuántas de gloria? Tú que lo sabes mejor que nadie.
Bueno, de gloria sea la mía, la pastora, pero pastora. del resto ahora mismo la verdad es que no caigo, me pierdo un poco, vaya, no sé. Sí es verdad que deben de ser algunas porque es verdad que la pandemia frustró las que debían ser el año pasado y posiblemente alguna más, como es nuestro caso, se haya acumulado para este año, ¿no? En el caso de la pastora, ¿hay quórum? Es decir, ¿hay una candidatura? ¿Hay dos? ¿Sigue la candidatura anterior? ¿Cómo va? Bueno, ahora mismo estamos en ese proceso, ¿no? De ver un poco cómo se organiza la cosa para estas semanas, ¿no? En las que el obispado ya anima, en este caso, pues a que las elecciones sean en las semanas posteriores a la celebración principal. En este caso, la nuestra fue la semana pasada, aunque no haya habido procesión. Y en estos días pues ya se configurará el tema del proceso electoral. Vale, ahora mismo está todo un poco a ver qué pasa, ¿no? Bueno, vamos a pegar un repaso por lo que sabemos, salvo la cofradía, creo que de la Cena, que terminado el plazo de presentación de candidatura no se ha presentado nadie, han vuelto a abrir los plazos, porque Rafa López Taza no se puede llegar, pregunto a Sau y también a ti, primero Sau, que lo tenemos en plató, no se puede llegar a presentar porque lleva más años, ¿cómo va esto? Bueno, yo exactamente no te sé decir. Lo que sí te digo es que después de un tiempo tan raro como el que hemos tenido, es normal que se abran los procesos electorales de todas las cofradías. Es normal que todas las cofradías quieran renovar sus juntas de gobierno, y lo que sí tengo claro es que por lo visto los programas que se están presentando van todos relacionados con mucha caridad, mucha formación y poquitas promesas de patrimonio. Claro. Poquitas promesas de para patrimonio. prometer. Hoy me lo decía uno de los candidatos, que aquí patrimonio poquito, aquí de lo que conservar lo que tenemos y esperar un poquito a que el año que viene haya Semana Santa, si Dios quiere, que las cofradías estén en la calle y podamos recibir la subvención de la agrupación de cofradías y que los hermanos paguen la luminaria y podamos rehacer o hacer algún proyecto. Sin embargo, fíjate lo que nos estaba contando hace un rato Curro, que sí que por muchas hermandades también paralelamente, aunque estén con ese discurso de caridad y tal, pero sí que muchas hermandades por otro lado están pidiendo, por lo menos están pidiendo presupuestos para poder embarcarse en alguna que otra cosa. Jesús. Sí, bueno, lo que habéis comentado, por ejemplo, en el caso de la Cena, desconozco un poco ahora mismo en qué situación está internamente la hermandad, pero sí me llevaba un poco a la reflexión, preparando la información que hemos publicado hoy en Sur, de cómo, de alguna forma, este periodo de elecciones que se nos abre, pues está marcado por la crisis que está viviendo también las cofradías a consecuencia de esta pandemia. Es decir, ahora mismo ponerse al timón de una cofradía en la situación actual de todavía incertidumbre, aunque evidentemente todos confiamos en que el año que viene ya haya una cierta normalidad, ¿no? Pero de esa incertidumbre que todavía permanece, el tema de esos ingresos tan a la baja, ¿no? Por todos lados, ¿no? Después de 2 años sin Semana Santa, esa crisis económica en muchas cofradías que además cuentan con cargas de deuda, ¿no? O de hipoteca, porque la que más, la que menos, pues se ha metido en alguna construcción o en alguna adquisición patrimonial de envergadura. Pues la verdad es que dar el paso y ponerte al frente de una cofradía, la verdad que causa respeto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tal vez estas elecciones puede que tal vez no haya tanta competición por quién da el paso para ser hermano mayor, y aunque evidentemente en algunos casos puntuales sí habrá esa competición, pero bueno, que hace también un poco que tal vez que esos candidatos que estuvieran por ahí pues se lo piensen un poco más antes de dar ese paso, ¿no? Porque ahora les va a tocar un periodo muy duro, ¿no? de mandato. No es el caso de la Soledad de San Pablo, que ya no van a presentarse ni uno ni dos, sino 3. No, en teoría 2, que yo sepa, no que yo sepa. Bueno. Por eso he dicho que en algunos casos concretos sí puede haber competición, pero que, por ejemplo, llama la atención el caso este de la Cena, donde no ha habido ningún candidato, ¿no? Yo creo que Cautivo no sabemos nada, ¿no? Todavía. ¿Sí? De cautivo no sabemos nada, ¿no? Cautivo solo sabemos por lo que han comentado los compañeros antes, que... Yo tenía rumorología. La rumorología, cofrade, tú sabes que hay que echarla... La tienes que dejar en cuarentena y a lo mejor fructifica o no. En un principio yo escuché 3. Me imagino, o sea, es lo que iba un poco a decir, con los nuevos estatutos se han marcado una serie de cosas y creo que hay desde el obispado sí las ganas de que todo sea como más consensuado, que no 3 es mucha división, 2 como mucho y a ser posible fusionar
quizá también propiciado a que hay pocos ahora mismo que se ofrezcan a dar ese primer paso, un poco lo que decía Jesús. Yo escuché 3, pero eso fue hace meses. A lo mejor ya solamente es 2 o a lo mejor solamente es 1. Es que el que vaya a gestionar ahora una cofradía, que al final es una corporación nazarena con cientos o miles de hermanos en algunos casos, va a gestionar la carestía económica absoluta, que es donde estamos, ¿no? Y gestionar una cofradía en estos tiempos sí que es de cofrade. Claro, y es más de cofrade. Y es un tiempo que para mí llama a la lista de integración y a la lista única. Yo creo que si en este momento no somos capaces, las cofradías, de ponernos de acuerdo y llevar una lista única para gestionar esa carestía en un momento tan difícil, pues luego criticaban mucho a los políticos, ¿no? Que no se ponían de acuerdo con los estados de alarma, pero parece que nosotros somos un fiel reflejo de ellos o ellos son un fiel reflejo de nosotros cuando nosotros somos incapaces de ponernos de acuerdo. En cautivo, lo que tú decías, la rumorología, bueno, yo he escuchado incluso que hay hasta una lista de integración, pero no lo sé. La verdad es que no te lo puedo confirmar, es solo el rumor. Radio Cofrade. Ten en cuenta que cuando se generan se convocan unas elecciones, generalmente lo de los grupos y las diferentes candidaturas se suele ir barruntando hace ya tiempo. O sea, prácticamente a mitad de la legislatura, cuando ya empieza la cosa a cambiar, se suelen escuchar ya pues que si tal grupo quiere montar candidatura, que si tal otro. ¿Qué ocurre? Que muchas candidaturas pues van pulsando un poco qué tipo de apoyos tienen. Y si no tienen los suficientes apoyos, aunque hayan puesto encima de la mesa su intención de presentarse a las elecciones, terminan fusionándose con otros grupos que tienen más apoyo, más seguidores. De hecho, voy a decir que hay una candidatura que se presenta a elecciones, no voy a decir la cofradía, por respeto a los hermanos, que se fraguaba una candidatura, lo típico, se fraguaba una candidatura que no era del todo continuista y han hecho así, los han apartado antes de tiempo, han salido todos de la cofradía y hay la continuidad. Sí, no, los que quieren... Lo típico, algunos que quieren continuar hacen en su legislatura, lo preparan todo para que si hay algún atisbo de alguien que se quiera presentar a la siguiente, me allano el camino antes y ya me lo encuentro expedito, ¿no, Jesús? Efectivamente, yo sé cuál es el caso que dice Raquel, ¿no? No sé, es muy familiar. No es familiar. Bueno, pues sí, por desgracia, la verdad que el tema de las cofradías está muy politizado últimamente, ¿no? Sí. Entonces, pues ya te digo, el tema de las elecciones últimamente en cofradías se ha politizado mucho, para bien y para mal, ¿no? Es decir, es verdad que en los procesos electorales, hombre, pues yo veo positivo que haya una difusión del programa que quiere presentar una determinada candidatura, con todo lujo de detalles, que exista esa comunicación a los hermanos y tal. Es una parte positiva de cómo se han cogido los modos de la política para llevarlo a las elecciones en cofradías, pero evidentemente también existe pues esa otra malas artes, vamos a llamarlo así, o bueno, esa forma de un poco de intentar hacer esa estrategia para intentar que de alguna forma pues intentar que el enemigo, vamos a decirlo así entre comillas, o no, pues intentar apartarlo, ¿no? Son formas es caciquiles. lastimoso, la verdad. Jesús no lo va a decir porque es súper educado, pero son formas caciquiles. De hecho, esto lo diríamos, si estuviéramos hablando en otro contexto, diríamos es de dictadura. Ya está. Bueno, no, si lo mismo hasta ahí mi aportación. Sí, no, lo que es triste es decir que al final se usen las artes políticas en las hermandades y cofradías que tenían que estar apartadas de todo eso, de las maldades. Yo creo que al final un proceso electoral, y yo también lo he vivido en una cofradía, sacarlo... Lo hablo como reflexión, ¿no? Lo hablo como reflexión personal. En una época sacó lo peor de mí y creo que eso le pasa a mucha gente que se mete en estos procesos electorales y desde entonces soy un firme defensor de las listas de integración y de unidad en las cofradías. Y eso no refleja falta de democracia interna, porque luego los cabildos, cada uno dirá lo que crea conveniente. Pero yo creo que siempre es conveniente que haya una lista única y en este momento
más. Pero las listas únicas después cuesta mucho trabajo que trabaje todo el equipo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas hacia veces, adelante. lo que yo antes decía, tú creas un grupo, ¿no? Con la firme intención de presentarte a un proceso electoral, ¿vale? Si tú ves que no tienes los suficientes apoyos, la única forma que tú tienes de tener un puesto más o menos relevante dentro de la cofradía con la junta nueva que se cree es integrando la candidatura, pero tú vas en un puesto superior. ¿Qué pasa? Cuando tú estás integrando candidatura, tu equipo, el que tú has creado, ya no es solamente tu equipo, sino es tu equipo más la gente que viene de la otra candidatura, que puede estar en tu línea o no. Y eso salta a la mínima. Salta a la mínima porque se nota. La idea de consenso después no ha dado de muy buenos resultados. Hay algunas que sí, pero hay otras que sabemos que no, que la cofradía ha intentado mantener un nivel y se va hacia abajo. Yo te pongo el ejemplo del Sepulcro, que es el que yo conozco más cercano porque es una de mis dos cofradías. En el Sepulcro ha habido lista única desde hace años y en fin, tanto Emilio Betés como ahora Pablo Sánchez, yo creo que han integrado, han hecho mucho por integrar a todo el mundo en sus juntas de gobierno, y me consta que hay otras cofradías en las que también ocurre, pero también es cierto que se necesita un carácter quizá magnánimo para integrar bajo tu manto a gente que hasta hace poco te estaba llevando la contraria, pero también pienso que parece que nos olvidamos muchas veces que somos organizaciones cristianas y que por encima de todo están los titulares, está la caridad, hay determinadas áreas que deben estar fuera de discusión y al final dos candidaturas en torno a la misma cofradía, es que tampoco, quiero decir, aquí tampoco hay mucho lugar a hacer oposición, porque yo a veces asisto a unos debates enconados en determinadas cofradías, si la Virgen así o la Virgen asao el día de la procesión, si el culto que se ha hecho en Cuaresma hay que poner los cirios así o de otra forma. Es que, de verdad, hasta ese punto vamos a llevar el debate interno en una cofradía. Yo creo que no es tan difícil y hay muchos más elementos en común que unen a los hermanos en una cofradía que los que los separan. Lo que pasa es que muchas veces el problema no es de la cofradía, el problema es de que hay determinadas personas en cada candidatura que sacan lo peor de sí mismas en estos procesos. Jesús. Sí, lo que estaba comentando Sau, ¿no? Es decir, por desgracia, bueno, las cofradías evidentemente las hacen personas y en este caso, pues, en los últimos años en los que hemos vivido, pues antes evidentemente de esta crisis, a esa gran eclosión o época de esplendor, que todavía la tenemos evidentemente, aunque no haya procesiones de la Semana Santa, bueno, pues eso ha propiciado que todavía más las cofradías sean ese escaparate social, ¿no? Que muchas veces se le ha venido a denominar, ¿no? Y bueno, pues existe siempre un poco esa pugna interna. Hay cofradías en las que de alguna forma, como ha podido referir Sau, del Sepulcro, en las que bueno, pues hay como una especie de entente cordial de que hoy tú estás de hermano mayor, pero ya se sabe que el siguiente va a ser Pepito y ya estamos preparando a fulanito para que sea el tercero, ¿no? Es decir, que tiene muy claro desde el principio que esto no se trata de que haya una cierta continuidad en una gestión de la cofradía, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues hay otras que por desgracia, pues dentro del propio seno de la hermandad se vive esa fractura, ¿no? Como todo grupo humano pasa eso, ¿no? Es decir, es inevitable, ¿no? Ahora lo que hay que intentar, como dice Saúl, es, hombre, que procuremos tener siempre en cuenta que somos asociaciones cristianas en las que debe de alguna forma primar el entendimiento al otro, el acercamiento al otro, en que aunque tengas esa disparidad de criterio, de ideas, bueno, pues vamos a intentar acercar posturas, ¿no? Y por desgracia eso muchas veces no es así y al final termina haciendo daño a la propia cofradía, vaya. Que somos organizaciones cristianas, pero no nos olvidemos que estamos compuestos por personas. Y ese mensaje que se repite tanto de la pandemia va a sacar lo mejor de nosotros mismos, y se está viendo que no, que somos como somos y que somos para echarnos de comer aparte en muchas cosas, y todo este tipo de cosas se reflejan en las cofradías. O sea, lo que decía Sau, las elecciones sacan lo peor de nosotros mismos. O sea, yo he visto cofradías en las que alguien de una candidatura se dedicaba a sacar la lista de homosexuales que había en la otra. Una chorrada, porque todo el mundo sabía que eran homosexuales y no lo ocultaban. Pero hasta ese grado de cinismo absoluto y de intentar hacer daño con algo que es una tontería, ¿vale? Porque es algo muy normalizado. Algo muy normalizado, pero que en su cabeza era como hacer daño a
a la otra candidatura. Bueno, eso te pongo como ejemplo y cosas mucho peores. Hasta ese punto, incluso yo qué sé, se ha normalizado el que ahora uno se presenta candidato, hace su página web, tiene que hacer su campaña, el eslogan, los apoyos, esto, lo otro. Es un Trump contra Biden, pero llevado a tu barriada, a tu cofradía. Bueno, eso es lo que estaba pensando. Si echamos la vista para atrás y vemos las elecciones en años antes de la pandemia, teníamos páginas web, teníamos nuevos perfiles de Twitter, de la candidatura X, de la candidatura Y. Ahora, aunque la mayoría son continuistas, o sea, el sumatorio más o menos, si miran las 16 del artículo que han escrito Hinojosa y Montilla en Sur, pues de las 16 casi todos, muchos van a repetir, pero yo creo que no vamos a ver las páginas web, traigo este proyecto, yo quiero hablar en tu programa o en la radio. Yo creo que esto no lo vamos a ver ahora, precisamente porque lo decía ahí al principio, porque ahora estamos en economía de guerra. Yo incluso no lo veo mal, quiero decir que cada uno se haga su página si es web. que lo tienen que contar. Y que me parece fantástico. Aquí lo importante es llegar al hermano, pero al final aquí de verdad lo que marcan las elecciones y todos lo sabemos, es que sería de género bobo por mi parte no decirlo. Lo importante es que los candidatos conozcan a cuantos más hermanos mejor y llamarlos antes de que se den las elecciones, y es lo que están haciendo ahora muchos candidatos, llamando a los hombres del trono, de la Virgen o del Cristo, prometiendo cosas, y así se hacen las elecciones. El obispado, bajo mi punto de vista, con buen criterio, ha introducido, como tú decías antes, lo de la comisión electoral, y me contaba uno de los candidatos de una de las cofradías que por lo visto las cartas que... Tú sabes que antes había una batalla durísima por el listado de hermanos de cada cofradía, yo eso también lo viví en unas elecciones, creo que era innecesario esa pelea, y ahora por lo visto las cartas que se van a mandar, tanto por email como físicamente, tú entregas la carta tipo a la comisión electoral, y la comisión electoral es la que se encarga de tramitar el envío de las misivas y también el envío de los diferentes correos electrónicos. ¿Esa comisión electoral quién la elige? Bueno, parece que... Porque si es la misma Junta de Gobierno que gobierna en ese momento, no, te puede mandar la carta o no mandarla. El caso de que yo he leído, Jesús no lo puede explicar explícanos mejor. eso de la comisión electoral. La comisión electoral se supone que creo que son 3 miembros de la comisión y 3 suplentes, tienen que ser personas de la cofradía, pero no pertenecientes a la Junta de Gobierno, y tengo entendido que es la propia Junta, evidentemente, o la propia cofradía la que lo elige, pero luego tiene que darle el visto bueno a la delegación de hermandades, ¿no? Hombre, esa es una medida que es positiva, pero claro, yo también me planteo en cofradías como las nuestras, de acuerdo, de 800, de 1000, de 2000 hermanos, pero esas medidas llevadas a municipios pequeños, a cofradías más de menor tal, la verdad que muchas veces creo que cuesta trabajo, ¿no? Encontrar a 6 personas que no estén dentro de la Junta y que tengan la implicación suficiente como para darle, como aquel que dice, la llave de la cofradía y decir, organice usted las elecciones, ¿no? Es decir, yo creo que eso tendría su conversación, ¿no? Que puede dar paso o pie incluso, si nos ayuda, después tienes un sitio con nosotros. Claro. Cada uno de ellos votará a quien sea, claro. Integrar a gente que hasta ahora no estaba a lo mejor tan en el día a día de la hermandad, ¿no? Pero bueno, evidentemente sí es verdad que lo que sí está claro es que el obispado, con la normativa que sacó hace un año, creo, hace 2 años, lo que se ha intentado es un poco, de alguna forma, poner pie en pared a algunos casos en concreto de problemas que le habían suscitado tanto de la capital como de la provincia en determinadas elecciones, ¿no? Entonces han articulado esos mecanismos un poco de neutralidad y de que todo sea un poco lo más objetivo posible. Rápidamente, que tenemos que finalizar. No, nada, voto por las listas de consenso, sin duda, más en este momento, y creo que gestionar la carestía es muy difícil, como decía, y ahora es cuando hay que dar el paso adelante, yo creo. ¿Dónde creéis que están, por finalizar rápidamente, las elecciones más duras? Y sabemos lo que queremos decir cuando decimos elecciones más duras. Yo quiero ver Cautivo, a ver cómo va. No sé si va a haber lista de consenso, ¿no? Jesús. Yo creo que Cautivo va a ser a ver un poco lo que sucede, ¿no? Ignacio ya comentó esta cuaresma en algún programa de radio que no tenía intención de volver a presentarse, pero bueno, no sé ahora mismo en qué situación está la cosa y bueno, de alguna forma esperemos, eso sí, que no tengamos que volver a ver ninguna gestora en ninguna cofradía como la hemos visto en años atrás, ¿no? Muy bien, Jesús Hinojosa, de Diario Sur. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, a cuidarse.
Sau, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Ya te Me ha llamaré. quedado súper corta. Esto hay que alargarlo. Si total hay 16 cofradías. Podemos hacer 16 programas. Elecciones y no hemos Bueno. hablado de divorciados. Hasta la Por próxima. Gracias. Mora, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós, Raquel. Hasta luego, yo estoy lanzada. Ya te veo. Yo menos que te vaya de botellón, lo demás está bien. No, no, yo soy buena. Y ustedes tampoco se vayan de botellón, se quedan en casa, No está cuídense, no está en edad. para cuidarnos todos, y no cometamos chalauras, que de vez en cuando el ser humano cometemos demasiadas chalauras. Y eso de salir en fin de semana, aunque no haya alarma, está muy mal hecho. Eso no se hace, niños. Hasta la próxima semana, como siempre, gracias por su fidelidad al programa decano de la información de cofradías y hermandades. Buenas noches. Adiós.